¿Así era? ¿Qué tengo que hacer con su amor? Contar, hablar. El libro de Santiago, ya llevamos el tercer capítulo, y algunas personas se pueden preguntar ¿por qué? Yo también me lo pregunto, ¿por qué? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y hemos visto de que en ella nos hemos visto reflejados en algunas áreas. Y pareciera que esto no es nuevo. Y si ustedes se recuerdan del primer capítulo, Santiago fue parte de la primera iglesia en Jerusalén. Él era el líder, era obispo en la primera iglesia en Jerusalén. Y Pablo y Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 15, nos habla del primer concilio, cuando hubo un conflicto grande en la iglesia. Y Santiago habla sabiamente. Entonces, si había alguien que sabía de primera fuente lo que eran los conflictos, era Santiago. No es un aparecido, es un hombre que ha sido forjado en la persecución. Y después, cuando viene la persecución a la iglesia, donde él era pastor, todos los hermanos de Jerusalén son esparcidos. Más de 8.000 personas son esparcidas, perseguidas. Y Santiago, conociendo esta realidad, es que escribe esta carta a los amados hijos de Dios de las 12 tribus, a los que han sido esparcidos por la causa de Cristo. Y una de las causas principales que vemos a través de la historia desde el inicio, hermano, desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy, es la inmadurez. Nada más. No nos gusta crecer, no nos gusta madurar. Y Santiago lo ha ido demostrando. Por ejemplo, podemos hacernos la pregunta, cuando estoy siendo sometido a diversas pruebas, ¿hay gozo en mi vida? Cuando soy tentado a pecar, ¿soy vencedor? Evalúa, piensa. ¿Qué nota te colocas del 1 al 10? ¿Tendremos un promedio 10? ¿Siempre somos más que victoriosos en medio de las pruebas? ¿Siempre somos más que victoriosos en la tentación? Otra pregunta que puede surgir de lo que hemos estudiado: ¿soy obediente a la palabra de Dios? ¿O solamente obedezco a algunas cosas, o a algunas cosas que he leído de la Biblia me interesan, otras no? ¿He seccionado la palabra de Dios? Otra pregunta que ha surgido, y yo creo que lo conversaron en los grupos pequeños: ¿somos clasistas, hermano? ¿Hacemos acepción de personas? ¿Soy capaz de conversar con todos los hermanos que están a mi alrededor, invitarlos a mi casa, tomar un desayuno, una once, almorzar con ellos? ¿O mantengo mi pequeño grupo agradable, familiar y nada más? Santiago nos mueve el piso. Y Santiago nos puede preguntar: ¿tu conducta revela la fe que dices tener en Cristo? Tu actitud, tu emoción, tus sentimientos, tus palabras. El domingo pasado, ¿cuántos no quisieron cortarse la lengua, hermano? Porque pareciera que el personaje principal era la lengua, pero no era la lengua. Es la fuente que está en tu corazón, es tu tesoro, lo que te hace hablar. Bendición, la hermosa dulzura de Cristo, la hermosura de Cristo, o las maldiciones y chismorreos contra tu hermano. Santiago nos habla de una forma
tan práctica y clara que a veces nosotros pensamos, ¿qué tipo de iglesia era esta? Y entendimos en el capítulo 1 que las pruebas son el único medio que Dios utiliza para perfeccionar tu carácter. No existe otra fórmula, hermano. Porque en las pruebas, ¿qué haces tú en las pruebas? Vas a tu corazón y sacas de lo más preciado que tienes en tu corazón, de ese tesoro que tienes, y enfrentas las pruebas. Pero si en tu corazón no está Cristo, esa prueba te va a aplastar, te va a apabullar, y tú vas a decir, Señor, ayúdame, que no entiendo qué pasa, que tu voluntad no era agradable, buena y perfecta. ¿Qué está sucediendo con mi vida? En el capítulo 1 se nos dijo que la fe viva se demuestra no solo con lo que se dice, sino con lo que se cree. Y habían dos advertencias en el capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y siempre va a dudar de Dios. Así que analiza tu alma, tu ánimo. Si eres inconstante en la lectura de la palabra de Dios, toda tu vida va a reflejar esa inconstancia. Tu lenguaje va a reflejar esa inconstancia. Tus emociones van a reflejar esa inconstancia. Y no estamos hablando de salvación, hermano. Estamos hablando de conducta, estamos hablando de testimonio, estamos hablando de vida nueva. La segunda advertencia que encontramos en el capítulo 1 es: si escuchas la palabra y no la obedeces, te estás engañando. Y ya Jesús nos lo advirtió en el Sermón del Monte. ¿Se recuerdan el capítulo 7? El que escucha mis palabras y las hace, le va a ir bien. El que escucha mis palabras y no las hace, va a tener ruina. Va a perder todos los años de trabajo. En el capítulo 2 inicia con esta ilustración del hombre rico que entra a la iglesia y del hombre pobre que entra a la iglesia. Y la invitación fue: no debes hacer acepción de personas. Nuestras acciones son la prueba de una fe viva. Y esta fe debe ir acompañada de obras de amor y misericordia que avalan la obediencia a la palabra. Cada vez que yo hago algo que no glorifica a Dios, estoy manifestando mi desobediencia hacia la voluntad de Dios. Y eso no trae buenas consecuencias a nuestras vidas, hermano. Y hay una advertencia que también es increíble. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Creemos eso? ¿Sí? Bien, nos dice Santiago, bien, te felicito que creas que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no hay diferencia entre el demonio y yo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que los demonios no obedecen a la palabra de Dios, salvo cuando Dios les ordena directamente hacer algo y ellos lo hacen. Pero su naturaleza es desobedecer. Entonces Santiago nos lleva por el capítulo 1, por el capítulo 2 a lo práctico de la fe. No basta solamente con decir creer. Y la semana pasada, lo que hablamos y hacemos a nuestros hermanos revela nuestro corazón. Es una incoherencia alabar a Dios, hablar del amor de Dios. Es una inconsecuencia si yo no estoy amando a mi prójimo, a mi hermano, y hablo mal de él o me burlo de él en silencio cuando nadie me ve.
Entonces Santiago nos dice, si posees fe genuina en Cristo para la salvación, demuéstralo con tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra, Señor, siempre estamos en deuda y pedimos que en esta mañana, Señor, sea tu palabra hablándonos y pedimos que el Espíritu Santo ministre cada corazón, cada ser, Señor, de aquellos que decimos conocerte y de aquellos que quizás están comenzando a creer en ti. Ruego que tu Espíritu Santo provoque en nosotros un verdadero arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. La sabiduría de lo alto. Y Santiago comienza con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Es cierto. Hermanos, Santiago nos ha ido mostrando, y en el capítulo 3 inicia con una pregunta y una advertencia, No se hagan maestros por sí mismos. No sean maestros pensando que con eso van a lograr ciertas bendiciones. Por el contrario, sepan que si quieres enseñar y quieres ser maestro, recibirás mayor condenación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y la pregunta que hace Santiago es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Alguno de nosotros se considera tonto? No. ¿Alguno de nosotros se considera ignorante? No. Tenemos una autoestima, tenemos un valor. Y algunos de ustedes son profesionales, entendidos en la materia, en sus áreas. Y se reconoce tal sabiduría y tal conocimiento. Pero Santiago aquí está hablando del mismo tema que inició en el capítulo 3, versículo 1, sobre la enseñanza, sobre la vida que implica enseñar el Evangelio. Y no solamente a los maestros como inicia, también en la vida práctica, porque el padre es un maestro para sus hijos, es un maestro para su esposa. La mamá es también una maestra para su esposo, es también una maestra para sus hijos. Y los hijos muchas veces deberán enseñarle a sus padres. Pero si esto no se hace de acuerdo a la palabra de Dios, se generan un caos y una anarquía que Santiago quiere evitar. Y a la respuesta, si alguien se considera sabio y entendido entre nosotros, entre la iglesia del Señor, Santiago lo hace fácil y dice, muestra con tu conducta tal sabiduría. Una persona sabia es aquella que tiene un conocimiento. Y una persona entendida ya no tiene un simple conocimiento, es alguien que sabe del tema, hermano. E increíblemente hay personas que dominan algunos temas bíblicos y son unos apologetas tan fascinantes que solamente dominan ese tema y no dominan nada más.
y pueden humillar a su oponente en cuanto a discusiones teológicas. Pero no es el fin del Evangelio. Ahora, ¿cómo puedo demostrar que soy sabio y entendido? Santiago lo dice, tu conducta. No existe otra fórmula. No es la oración, no es la exhortación bíblica, es tu conducta en la casa. ¿Cómo vives? En tu trabajo, con tus vecinos. Esa es la mejor manera de evaluar nuestras vidas. Mostrar por mi conducta y con acciones hechas con sabiduría y humildad revelan lo que hay en mi corazón, hermano. Ahora, ¿por qué piensan que Santiago nos pide a nosotros o a las personas que se consideran sabias y entendidas que deben mostrar su conducta y deben ser mansos y humildes? ¿Por qué? Porque a los líderes nos conviene tener personas mansas y humildes, pues, hermano, ¿cierto? Que obedezcan, que sean serviciales. ¿Será por eso? Si piensas que es eso, estás equivocado. Y Jesús lo dijo de otra manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el cristiano debe tener una conducta superior? ¿Por qué un cristiano no puede tener un lenguaje vulgar? ¿Por qué el cristiano no puede tener un lenguaje de doble sentido? Porque estás representando a Cristo, hermano. Estamos mostrando a Cristo al mundo. Y debemos cuidar nuestra conducta, hermano. Nuestra conducta es esencial en esto. Y saben, la gran respuesta de algunas personas es que Dios mira el corazón. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia que Dios mira el corazón? Les pregunto yo, hermano. ¿La Biblia dice que Dios solo mira el corazón? ¿La Biblia lo dice, sí o no? Vamos a tener que hacer un discipulado de la primera doctrina, hermano. La Biblia lo dice. Cuando Samuel va a elegir rey para Israel, ¿se recuerdan ya? ¿Se están recordando en la memoria? Dice que pasaron los hijos de Elí, ¿no? Pasaron los hijos ¿de quién? Isaí, muy bien. Y comenzaron a pasar los hijos. ¿Y quién pasó primero? El mayor. ¿Y cómo era el mayor? El más viejo. ¿Cómo era? ¿Era un pachachito así, chiquitito, insignificante? No. Era, a ver, Carlitos Dunarri, parece, a ver. Gracias, Carlito. Era más alto que él, porque sobrepasaba la media. Y Samuel dice: Carlito Dunarri tiene el porte, tiene la estampa, él va a ser el rey. Y Dios le dice a Samuel: no. Y empiezan a pasar los hijos, y se acaban los hijos de Isaí. Samuel dice: ¿Isaí qué pasa? ¿Ya no hay más hijos? Ah, sí, me queda uno que anda cuidando las ovejas por allá. Ya, yo no me voy a ir hasta que él no venga. Y cuando venía David, dice que era de hermoso parecer, pero era bajito.
y andaba olorcito a oveja. Y lo mira y Dios le dice, este es. Hermano, y ahí Dios dice, porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. ¿Y qué han hecho los cristianos? Toman ese texto y dicen, entonces Dios no mira mi apariencia, Dios mira mi corazón y voy a la iglesia como yo quiero y me visto como yo quiero y actúo como yo quiero. Total, Dios mira mi corazón. Y Pedro nos dijo que nosotros éramos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Real sacerdocio. ¿Han leído los requisitos de los sacerdotes, hermano? Lo que implicaba el sacerdocio, cómo se vestían, cuántas veces se tenían que bañar, cambiar de ropa, porque ministraban delante de Dios. ¿Importa la conducta? Sí, hermano, 100%. Importa la conducta. Así que empieza a borrar tus videos de TikTok, donde tu conducta no es muy cristiana, comienza a eliminarla. Porque es un mensaje malo que estás entregando de lo que significa ser cristiano. Comienza a eliminar todos aquellos comentarios que utilizaste con palabras que no corresponden a un hijo de Dios. Comienza a eliminarlo. Administrate, por favor, administrate de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta, ¿se puede ser sabio y entendido y aún así no estar en Cristo? Lo vamos a ver. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te alabes a ti mismo, ni mintáis contra la verdad. Alguien diría, eran celosos. Pero Santiago califica esta actitud, este sentimiento, esta emoción de celo. Los que estuvieron ayer, las mujeres, van a poder determinar si es una emoción o es un sentimiento, los celos. ¿Por qué? Porque hay celos buenos. Los celos, amén. Hay celos buenos. Sí. Jesús en Juan capítulo 2, 17 dice, el celo de tu casa no importa. Y hay celo malo, como en Hechos 5, 17, cuando toman preso a Pedro y a los apóstoles y los meten a la cárcel porque los saduceos sintieron celo cómo el evangelio estaba siendo aceptado por las personas. Entonces Santiago no dice que es solamente celos, sino dice celos amargos. Y en este punto, hermano, es donde uno debe preocuparse. Esta amargura de corazón, estas raíces que se van generando en el corazón y que van dañando las relaciones familiares, espirituales, hogares que se destruyen por la amargura del corazón. Por eso que el cristiano no debe almacenar celos amargos, y menos cuando hay rivalidades. Pareciera que estas cosas no debieran estar dentro de la iglesia. El orgullo egoísta para crear conflictos, para desarrollar mentiras. ¿Cómo es posible que dentro de la primera iglesia se estaban dando estas cosas, hermano? Nosotros somos mejores que eso, ¿verdad? Somos cortados del mismo árbol, hermano. La naturaleza de ellos es nuestra misma naturaleza. Y hermano, y somos buenos para la pelea, somos buenos para la envidia, somos buenos para la jactancia.
yo predico mejor que otro, yo trabajo mejor que otro, yo hablo mejor que otro, colóquenme a mí, yo lo hago mejor. Pero en el reino de Dios toda jactancia debe quedar a un lado. Y el que debe ser alabado y debe ser honrado es Jesucristo. Entonces, si en tu corazón hay celos amargos, por favor, te lo ruego en el nombre del Señor, arrepiéntete de ese pecado. No cultives aquello en tu corazón, no te va a llevar a buen término, hermano. La jactancia, todas estas personas que Santiago nos dice que tenían celos amargos y había rivalidad en su corazón, había jactancia, se alababan a sí mismos, habían mentiras en contra de la palabra. Y lo vamos a ver. Todo esto, hermano, nos muestra qué tipo de maestros estaba hablando Santiago en el versículo 1 del capítulo 3. Por eso les decía, no se hagan maestros a sí mismos. Entiendan que la enseñanza y el llamado a enseñar es un llamado espiritual del Espíritu Santo, es un don de Dios. Por mucho conocimiento que tengas, por muchos cursos que hagas, si Dios no te llama a predicar, a enseñar, no lo hagas. Ahora, ¿Dios evalúa nuestra conducta? Sí, hermano, todos los días cuando yo despierto, el Señor es el primero que está delante de mí. Y si ayer pasó y no me presenté delante de su trono, acumulé pecados en mi cuenta. Y hoy día en la mañana, si no me arrepentí y el Señor viene, mi vida estará en pecado. Ahora, ¿cómo se puede mentir contra la verdad? Fácil, hermano. Dios es amor. Todos sabemos esa verdad. ¿Amén? Sí, todos sabemos esa verdad. Y si yo no amo a mi hermano, estoy actuando mentirosamente, estoy actuando hipócritamente. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Te das cuenta que uno puede guardar en su corazón cosas buenas o puede guardar cosas malas? No hay opción, hermano. El Espíritu Santo no convive con el pecado, ojo. El Espíritu Santo no convive con el pecado. Jesucristo no mora donde no haya santidad. Por eso la importancia de que nos acerquemos a Dios y venir ante su trono, no solamente el domingo, todos los días, ven ante su trono tal como estás. Y esa sangre preciosa nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque solamente hay poder en Jesús, en nadie más. En nosotros no tenemos ese poder. No tenemos esa habilidad, no tenemos esa cualidad. Hay algunos coaching por ahí, entrenadores que te dicen, tú todo lo puedes. Enfócate. Plantéate una meta y comienza a avanzar lentamente, pero avanza, tú lo lograrás. Y el Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta las diferencias entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres? Tú todo lo puedes. Y nos tomamos de la Biblia, de Filipenses 4, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo. Qué lindo, ¿eh? Todo lo puedo en Cristo.
Yo te pregunto, ¿has leído el contexto de ese versículo? Vayamos a Filipenses. Filipenses está en la Biblia, después de Génesis, ¿sí? Antes de Apocalipsis. Filipenses 4, versículo 10. Vamos a leer el contexto de ese gran versículo, para que cuando tú lo digas, entiendas por qué tienes que decirlo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí, hermano? ¿Perdón? ¿Pablo? ¿Dijo Pablo? Pablo, muy bien. Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Se dan cuenta la actitud de la iglesia hacia Pablo? No habían tenido la oportunidad de ayudar. Pablo, dime cómo ayudarte. No, por ejemplo, necesitamos hacer algo. Hermano, dígame, ¿qué puedo hacer para trabajar? Y Pablo le dice, no lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cuando tienes esa jaqueca que no puedes ni siquiera mover tu cabeza y necesitas oscuridad absoluta y no sabes qué hacer, gózate en el Señor. Cuando el dolor venga a tu cuerpo y no sabes qué hacer, gózate en el Señor. Porque Él pagó para que tú tuvieras paz, para que tú tuvieras gozo. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra felicidad. Jesucristo debe ser todo para nuestras vidas, hermano. Por eso es que Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Podemos vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Quién no sabe tener abundancia, pues, hermano? Es fácil. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre? ¿Sí? ¿Esta semana pasaron hambre? Tiritó el refrigerador. ¿Ah? Ni uno ha pasado hambre. Gloria a Dios. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Y ahí viene el versículo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hermanos, el uso correcto de la palabra de Dios y el uso incorrecto de la palabra de Dios van a determinar mi conducta. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Les pregunto, hermano, ¿quién es la persona que pone sus ojos en las cosas de arriba? ¿Quién es la persona que pone sus ojos en las cosas de arriba? ¿Quién es? Solo los que han resucitado con Cristo. Porque en Cristo está su vida. En Cristo está su esencia.
En Cristo está todo lo que necesita. Por eso yo me afano y corro como el mundo corre en el 18, en Navidad. Ya estoy pensando en los regalos, en el crédito que tengo que pedir para comprarle las cosas a nuestros hijos para que sean felices, a mi esposo para regalonearlo. Y ya me estoy proyectando para las vacaciones y me estoy proyectando para todo. Y el ángel en esta noche te va a decir: necio, hoy vengo por tu alma. ¿Qué va a pasar con todos esos planes? Si no cultivamos una relación con Cristo, hermano, nuestra sabiduría es mala, muy mala. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es lo que Santiago les dice: quien esté pensando de esa manera y se considera una persona sabia, que administra bien sus recursos, que piensa que esa es la manera correcta de administrar su tiempo, gastarme tanto tiempo congregándome, gastarme tanto tiempo en los grupos pequeños, gastarme tiempo en las capacitaciones, gastarme tiempo, gastar benzina, gastar mis recursos para estar escuchando palabra de Dios. Eso no es sabiduría, pues, hermano. Eso es fanatismo. Pero ¿saben qué? Santiago dice todo lo contrario. Esta sabiduría que no desciende de lo alto es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y es una sabiduría diabólica. Mira el grado cómo va ascendiendo: terrenal, animal, diabólica. Terrenal porque nace de un corazón no regenerado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo, hermano, y es todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso el cristiano que ha nacido de nuevo no ama el mundo. Esta sabiduría es animal porque es guiada por los sentidos naturales. Pablo en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría animal. Ahora, sabiduría diabólica, hermano. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Y hermano, esto no es para que tengas temor, sino para que entiendas la realidad del Evangelio. La iglesia está en una constante guerra espiritual. Y si tú no la estás viviendo, preocúpate cómo estás administrando tu sabiduría. ¿Bajo qué línea estás? Ahora, ¿por qué es de demonio? ¿Por qué hace cosas así estrafalarias? No, hermano, porque hay celos, hay contiendas, hay perturbación o anarquía y toda obra perversa. Por eso es terrenal, por eso es animal, por eso es diabólica, porque apunta a la naturaleza misma del ser humano: celos y contención, emociones distorsionadas. Perturbación,
es desorden, producen anarquía. ¿Y por qué me tengo que someter al hermano? ¿Y por qué me tengo que someter a mi esposo? ¿Y por qué tengo que honrar a mis padres? ¿Por qué tengo que honrar a mis hijos? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado, hermano. No hay otra forma de estar en el reino de Dios sino solamente por su palabra y adquirir de ella sabiduría. Los celos y las divisiones. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Muchas veces el cristiano está bastante tiempo en YouTube viendo predicadores de prosperidad, viendo predicadores de señales, viendo predicadores que prometen el cielo aquí en la tierra. Y hermanos, realmente la palabra de Dios es tan certera. Cuando tú lees en Jeremías, los profetas mayores, profetas menores, y la conclusión es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús les dice a los judíos: yo les quiero dar vida a ustedes, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren creer en mis palabras. Jesús, hermanos, presenta el Evangelio de una forma tal que revoluciona todas las esferas de la sociedad. Y el Evangelio es: ¿creo en el mensaje de Dios a través de Jesucristo o no? Él no necesita simpatizantes, hermano. Dios no necesita que tú le apruebes su plan de salvación, su manera de actuar, su manera que Él estableció en su palabra de conducta. Él no necesita que tú le digas a Él qué hacer. Él lo que te demanda es que creas en Jesucristo y que comiences a manifestar en tu vida el fruto de esa conversión. Si no lo estamos haciendo, hay dos posibilidades: o Dios es mentiroso o yo soy mentiroso. O Jesús mintió. Fue un mentiroso Jesús cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Se recuerdan que eso dijo Jesús? Pero no tengo aflicción, pues. Nunca he tenido aflicción, nunca. ¿Han pensado por qué no han sido perseguidos por el Evangelio? ¿Han evaluado por qué el Evangelio es nuestro pesadero? ¿Se han puesto a pensar en eso, hermano? Que Jesús dice: mi paz les dejo. Porque iban a haber conflictos en tu vida si le seguías. Pero el cristiano hoy día está feliz, asiste a la iglesia, entrega sus recursos, gasta su tiempo, en la medida de sus tiempos gasta su tiempo y es feliz. Y hermano, honestamente, cuando tomamos la palabra de Dios, y en todo esto Santiago es como algo que te tiene que remecer, si no basta con creer en Dios, hermano.
La pregunta que surge inmediatamente: ¿qué clase de sabiduría está reinando en el pueblo de Dios hoy día? El Señor quiere que renueves tu auto. El Señor quiere que compres tu casa. El Señor quiere que tengas una parcela. El Señor quiere que tu vida esté sin enfermedad. El Señor quiere que tus hijos sean prosperados y bendecidos y se casen y se conviertan en princesas y príncipes y sean felices para siempre. El Señor quiere. Y nuestra carne se siente buena. Este es el Señor que necesito. Sin dificultades. ¿Qué aflicción? ¿Para qué quiero aflicción? Hermanos, debemos aterrizar la enseñanza de Santiago a la vida práctica. No puedo vivir a mi manera y pensar que Dios va a respaldar esa manera de vivir cuando está en desarmonía con su palabra, cuando está en oposición directa con la palabra. No puede ser eso, hermano. Y Dios no puede ser burlado. Y nos dice: necio, necio, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Siembras para la carne, vas a cosechar carne, no, muerte. Siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy plantando? ¿Para mi carne o para mi espíritu? ¿Qué estoy plantando? ¿Qué estoy haciendo con el evangelio que se me entregó para salvar, para llevar a este evangelio maravilloso? ¿Qué estoy haciendo con él, hermano? Versículo 17. Y aquí está el contraste maravilloso, hermano, de lo que es lo terrenal, animal, diabólico y lo que es la sabiduría de lo alto. Versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dígalo, pura. ¿Y qué significa pura? Pura. Santa. Sin mancha. Igual que nosotros. Puros, apartados, consagrados al Señor. Después dice que es la segunda característica, pacífica. Que busca la reconciliación y la armonía en sus relaciones, que promueve la paz en lugar de los conflictos. Es amable, tiene una actitud humilde, es indulgente y dócil, dispuesta a ceder en lugar de imponerse. Es benigna. Eso significa que es buena, que es beneficiosa y que busca el bienestar de los demás. Es llena de misericordia y buenos frutos. Es decir, hay compasión, clemencia, hay un corazón bondadoso hacia las necesidades de mis hermanos y de mi prójimo. Produce resultados positivos y acciones justas en la vida de las personas que nos rodean, en mi familia y en la sociedad. Es sin incertidumbre. Sin incertidumbre. Significa que es imparcial, que no es de doble ánimo. No hay duda en él. Sin hipocresía. Significa que es transparente, que es sincero. Que le dice: aquí está mi teléfono, revísame mi TikTok, revísame mi historial. No tengo ningún problema, revísalo. Aquí está mi historial. Todo esto apunta, hermano, a una sola persona. La santidad, la paz, la amabilidad, la bondad, la misericordia, buenos frutos, la certidumbre, la certeza, la sinceridad.
Me gustaría decir que apuntan a mí, hermano, honestamente. Yo soy esa persona. Yo soy. Pero debo reconocer que todas estas cualidades las encuentro solamente en Cristo. En Cristo. Y yo les debo decir que a veces me comporto santamente y que a veces soy pacificador, otras veces soy muy revoltoso. Debo reconocer, hermano. Por eso que necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que Jesucristo nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ustedes no pueden vivir la vida que yo demando sin la ayuda del Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo a morar en ustedes. Amén. El Espíritu Santo está morando en los hijos de Dios y le está guiando a toda verdad, a toda justicia. Y nos está recordando todas las enseñanzas de Jesús continuamente. Y cada vez que yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me va recordando y me va haciendo entender pasajes que antes quizás lo había leído, pero que aún no estaba en la madurez para entenderlo. Y hay textos bíblicos en la palabra de Dios que los vas a leer y no los vas a entender. No te asustes, el Espíritu Santo aún no ha determinado en ti esa madurez para que tú puedas sobrellevar tal conocimiento. No, es que yo quiero hacerlo como lo hace el hermano, yo quiero hacerlo como lo hace acá, me gustaría ser así. Cada uno se relaciona con Cristo de manera distinta, hermano. Por eso no podemos juzgarnos. Por eso no podemos demandarle a otro cosas que quizás yo no cumplo. Por eso que el Evangelio se vuelve hipócrita, se vuelve mentiroso. Y no porque el Evangelio sea así, es porque nosotros contaminamos las enseñanzas de Jesucristo con una vida que no está en armonía con su voluntad. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Con esto Santiago cierra esta enseñanza de lo que es la sabiduría de lo alto y de lo que implica enseñar en la vida. La tarea de todo creyente, hermano, la tarea tuya y mía es sembrar en paz el evangelio que el Señor nos entregó. No por ganancias deshonestas, no por jactancia y decir, hermano, le hablé a 25 personas esta semana, colóqueme una carita feliz. No. Necesitamos personas y creyentes que siembren el evangelio en paz. Y hermano, jamás podremos sembrar el evangelio en paz si mi corazón no está en paz con Dios. ¿Puedo predicar? Sí. ¿Puedo hablar de Cristo? Sí. ¿Puedo declarar que creo en Cristo? Sí. ¿Puedo decir aleluya? Aleluya. ¿Puedo decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Puedo decir amén? Amén. Pero si mi corazón no está en paz, en armonía, en equilibrio con Dios, no tiene sentido que yo haga tal declaración, porque me estoy engañando a mí mismo y estoy siendo un hipócrita delante de Dios y estoy atentando contra la verdad de la Escritura. Que el Señor nos ayude, hermano. Concluyo con 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Te escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? De aquí, levante su mano, ¿a quién escogió Dios? Hoy que hay poquito escogido. Hay pocos necios. Aquí dice, lo necio del mundo escogió Dios. Aquí hay uno. El primero.
el necio más grande, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y todo esto tiene un propósito, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, reconozcámoslo, eres bonito, eres lindo, tienes talento, lo haces bien en tu trabajo, eres un gran profesional, pero sin Cristo eres una llaga podrida. Listo, hermano. Sin Cristo nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Sin Cristo. Versículo 30. Mas por Dios, mira el poder de Dios y el amor de Dios. Mas por Dios estáis vosotros en la iglesia. ¿Sí? No es la iglesia. La escuela dominical, entonces, tampoco. Los grupos pequeños, tampoco. Aunque sí apuntan a lo mismo, hermano. Ojo, para que no se deslice y diga, ya no voy a la iglesia, no participo en los grupos pequeños, ¿para qué capacitarme? No, hermano. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quieres sabiduría? Llénate de Jesucristo. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en quién se debe gloriar? En Jesucristo. Para Él debe ser la gloria. Para Él debe ser la alabanza en nuestras vidas. Si hay algo hermoso en ti, dale la gloria a Dios. Si te consideras que no eres tan valioso, dale la gloria a Dios, porque Dios te ha considerado para su reino. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta sabiduría de lo alto nos ha inundado y nos permite acceder al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pedimos por todos aquellos que no te conocen, pedimos para aquellas familias nuestras que no están en Cristo y que han escuchado el Evangelio y que aún así no han querido obedecer al llamado tuyo. Pedimos para que tú tengas misericordia por ellos. Pedimos para aquellos que están pasando necesidades laborales, necesidades de enfermedad, que necesitan remedio, que necesitan operarse, que necesitan muchas cosas en su vida. Por favor, pedimos que la llenura del Espíritu Santo sea una realidad en ellos, que cada uno de nosotros nos acerquemos a los pies de Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Y nuestros esfuerzos por obtener una vida mejor, Señor, se van a extinguir el día en que tú aparezcas y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos para siempre contigo. Anhelamos tu regreso y anhelamos que muchos también conozcan a Cristo. Por eso pedimos que tú nos ayudes a sembrar el Evangelio en paz con todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos para vivir de acuerdo al propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor, y que es revelado por tu palabra. Jesucristo, tú declaraste que la vida eterna estaba en encontrarte a ti, en conocer a Dios, y esto es en tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia todos los días, cada día. En el nombre de Cristo Jesús.